Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo. En este capítulo vamos a conversar sobre Venus, Venus en Capricornio y este nuevo pétalo. Para comenzar vamos a introducirnos en quién es Venus, qué representa esta energía. ¿Ya? Es una energía que es femenina, es decir, es hacia adentro, es receptiva, está relacionada justamente con estas sutilezas que sentimos dentro de nosotras mismas, dentro de nosotros. Y Venus, por sobre todo, nos conecta con esta sabiduría amorosa que todas y todes llevamos dentro. ¿Ya? Si lo podemos ver, lo podemos graficar, su símbolo es justamente una redondela con la cruz de la materia, y esto nos está hablando justamente de nuestra alma encarnada. ¿Ya? Entonces, desde ahí, Venus, si nos fijamos, por ejemplo, en su secuencia espacial, que esta es una forma que a mí me gusta mucho como mostrar, de cómo también el cielo nos habla de esta sabiduría hermosa, tiene que ver justamente con que tenemos a el Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, ¿ya? Y ahí la lunita que está absorbiendo con su sensibilidad todo lo que vamos sintiendo y percibiendo. Pero acá lo importante, y vamos a hablar sobre la Tierra como nuestro propio cuerpo. Entonces tenemos que considerar que está, bueno, el Sol, Mercurio, Venus, ¿ya? Y Venus es la que está más cerquita de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, desde ahí tiene que ver justamente, Venus nos invita a esta relación de mí para conmigo, para desde ahí ir hacia afuera, para desde ahí ir a lo que tiene que ver con el vínculo, ¿ya? Entonces también si nos situamos desde esta secuencia espacial, primero nos invita por sobre todo a tiene que ver con el Sol, Mercurio y Venus, nos hablan de darnos cuenta de esta sabiduría que se revela a través de, bueno, la mente lógica, pero es esta sabiduría que se revela en estado de recepción, en estado de quietud en el fondo, de bajar rumia mental para que desde ahí escuchemos esta vocecita interna sabia que todos tenemos, ¿ya? Entonces, eso me parece súper importante, sobre todo en estos tiempos de esto de cultivar por sobre todo el vínculo que tenemos con nosotros mismos y nosotras mismas. En el fondo es este vínculo de mí para conmigo, ¿ya? De sincerarnos qué es lo que estamos sintiendo adentro, qué es lo que estamos, como que se está moviendo, para desde ahí ir liberando, ¿ya? Venus, por otro lado, tiene que ver con, nos habla por sobre todo de esta aceptación radical para con nosotras mismas, nosotres, es esta invitación de amarnos tal cual somos, eh, de sentirnos completos y completes por el mero hecho de ser, de existir, ¿ya? Entonces desde ahí representa la valoración, lo que valoramos, el amor propio, también tiene que ver con una ética, con una estética, y desde ahí Venus es magnética. Ella, por otro lado, también representa el deseo, el cómo nos compartimos y el cómo nos vinculamos, ¿ya? El deseo, ahí hay que tener mucho ojo porque muchas veces como estamos tan eh, programados y programadas de lo cultural, de los sistemas de domesticación, también lo que tiene que ver con las memorias transgeneracionales, las memorias también ancladas en ciertos miedos, vergüenzas, eh, que justamente desde ahí pensamos, por ejemplo, y esto es algo que nos está invitando en este momento Venus,
esto de pensar que eso me haría feliz más que realmente primero sentir y luego actuar y luego, pum, llevarnos a la acción. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con los espejismos, con el pienso que ese trabajo me va a hacer feliz, pienso que estoy enamorada de Juanito Pérez. Es súper importante y estamos en un tiempo donde además está Venus, o sea, está muy tenemos al nodo norte, que vamos a hablar en algún episodio sobre estos nodos y los eclipses, pero tenemos al nodo norte en Tauro, ¿ya? Tauro es un signo que está regido por Venus y el nodo norte nos indica como, ¡pum!, la brújula hacia donde nos invita a incorporar esta experiencia justamente para nuestro desarrollo interior. ¿Ya? Entonces, desde ahí, ¿a qué nos están invitando? Tiene que ver mucho, 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 mucho con esta conciencia corporal, con esta escucha interior, con cuidar estas acciones impulsivas, rápidas y como, ya, dale al toque. No, nos están pidiendo sobre todo un comportamiento mucho más sentido, que eso también lo hablamos en el capítulo 1, que hablamos de Marte. Eh, entonces, desde ahí, por ejemplo, una Venus no integrada está muy al alero de los demás, está buscando la aceptación afuera, la que no ha encontrado adentro, la que no ha podido como conectar desde dentro. Y también, por otro lado, Venus actúa, no, una Venus no integrada actúa por la demanda más que realmente por sí misma. Ya eso se entiende, por ejemplo, no sé, me pongo ropa incómoda solo para que me vean linda y es como, eh, Venus nos habla de la armonía, del disfrute. Está bien si te querís poner ropa incómoda porque tú te sentís más empoderada o tú te sentís más empoderado, pero si vaya a estar pasándolo mal por la ropa incómoda, mejor que ahí modificar. Por otro lado, bueno, Venus nos invita a esto, a armonizar, al placer, al disfrute, a la sensualidad, a habitarnos en nuestro primer territorio con mucho amor, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. ¿Ya? Acá hay una cosa que me encanta de Venus y creo que por algo a lo largo de los siglos han querido darle una connotación peyorativa, como por ejemplo llamándola Lucifer y a Lucifer dándole una connotación como satánica. Lucifer tiene que ver con el lucero del alba, que es Venus como estrella del amanecer. Eh, Porque Venus, como les digo, tiene que ver justamente con la sabiduría que esta sabiduría trascendental que todos tenemos. Entonces, obviamente nos has querido como castrar de esa sabiduría, ¿ya? Y acá hay una cosa que me parece muy linda y que tiene que ver con los números de Venus, con los números que hace Venus en su ciclo astronómico, ¿ya? Y desde ahí también quiero decir dos citas que tienen que ver con los números y que a mí también los números me llaman mucho la atención y desde ahí he estado investigando un poco. No soy experta en numerología, pero sí la aplico con lo pequeño, con lo que sé, ¿ya? Y para Pitágoras, los números eran símbolos jeroglíficos mediante los cuales explicaban las ideas relacionadas con la naturaleza de las cosas. Eso lo escribió Porfirio, ¿ya? Y por otro lado, Galileo Galilei dijo alguna vez, las matemáticas son el lenguaje en el que Dios escribió el universo. Eh, Eso, bueno, me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque Venus, dentro de su recorrido astronómico, juega mucho con la proporción áurea o el número phi, ya que este número que está dado como por el 1,618 y más numerillos, pero si lo abreviamos es 1,62. ¿Ya? Y es un código que está manifiesto en la naturaleza, lo podemos ver en las flores, en las plantas, en el cuerpo humano también, y que se relaciona justamente con el código armónico de la creación. Ya los artistas renacentistas también jugaron mucho con esta proporción, así que si no saben de qué estoy hablando, pueden ir a Google y pongan proporción áurea y pongan imágenes y van a ver lo lindo que es.
¿Ya? Esto por sobre todo esta parte como astronómica de Venus, yo la he aprendido con una astróloga que a mí me encanta, que resueno mucho con ella, que se llama Paloma Todd, por si quieren ir a investigarlas, a aprender de ella también, tiene un blog y también tiene una página en Facebook, ya que ahora se llama Soberanía Creativa. Ya, entonces, hablando de Venus y su estrellita, la que conforma entre la danza con la Tierra y el Sol, Em, Venus se demora 8 años en crear esta flor en el cielo o este mandalita. Y si nos fijamos, en esta flor tiene 5 pétalos. ¿Ya? Entonces, en su ciclo son 8 años con 5 subciclos. ¿Ya? Si dividimos 8 dividido en 5, nos va a dar 1,6, ¿ya? Luego en este ciclo de 8 años, Venus tarda 13, o sea, Venus en este ciclo de 8 años da 13 vueltas al Sol, ya que si dividimos 13 dividido en 8 da 1,62. Por otro lado, si nos fijamos, la Tierra tarda 365 días aprox en dar la vuelta al Sol. Venus tarda 224 y si dividimos 365 dividido 224 nos da 1,62, ¿ya? Tierra-Venus, aquí Tierra-Cuerpo. Y así si uno empieza a jugar se da cuenta que Venus es un planeta que nos invita mucho al propio desarrollo interno, ¿ya? Por eso me parece muy interesante en este tercer capítulo, ya número 3, integra, porque Venus también nos ayuda a integrar esta dualidad, por ejemplo, mercurial de nuestra mente lógica, ¿ya? Entonces desde ahí es súper relevante porque aquí para la gente que me está escuchando en Spotify, estoy compartiendo la imagen de Venus en la pantalla, pero yo les voy a dejar el link de esta imagen en el Spotify para que si quieren ahora ir a ver esta flor que estamos viendo acá. La cosa es que Venus ya se demora 8 años, ya con estos 5 subciclos, con estos 5 pétalos. Cada vez que Venus retrograda está en el origen de un pétalo. ¿Ya? El 3 de junio del 2020 tuvimos a Géminis, o sea, a Venus retrógrado, se unió con el Sol en Géminis, ¿ya? Y estuvo avanzando, después se juntó creo que en marzo, se juntó acá con el Sol, ya que esta es una conjunción exterior. Cuando vemos acá es una unión entre el Sol y Venus retrógrada, y aquí es una unión con el Sol, con una Venus directa, ¿ya? Que aquí se llama que es una conjunción exterior, ¿ya? ¿Por qué exterior? Porque en el fondo tenemos a la Tierra, al Sol y Venus. Es decir, Venus está tapada por el Sol, ¿ya? Entonces es una Venus que está más allá del universo. ¿Ya? Y cuando está Venus retrógrada es una conjunción interior porque tenemos a la Tierra, Venus y el Sol. ¿Ya? Esas son cosas que a mí me gustan mucho. Pero bueno, hablando ya como en términos astrológicos también, entonces tenemos que el 3 de junio del 2020 Venus retro se juntó con el Sol, ¿ya? Luego en 18 o 19 meses aprox hizo todo este pétalo. Y el 8 de enero del 2022 se juntó, ahora aquí hace poquito, se juntó con el Sol, con Venus retro en Capricornio, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo primero acá? De Venus a Capricornio implica esto de, en el pétalo anterior, Venus nos invitaba al desaprender lo aprendido, ¿ya? Sobre todo al desaprender lo aprendido con respecto a narrativas que no van con nuestra sabiduría interior, que no van con nuestra propia autenticidad. Y ahora con Venus en Capricornio, ya que este pétalo se formó ahora el 8 de enero, y va a estar operando hasta agosto de 2023,
Ya, por eso ahora lo que voy a hablar nos está hablando de un ciclo, de este periodo, de lo que el cielo nos invita a incorporar. Esto me parece que es súper relevante porque desde ahí el cielo no nos invita el día lunes a hacer esta cuestión, el día martes esta otra cosa. No tiene nada que ver con el calendario gregoriano. Por eso está este manto de ciclos que nos van invitando como a incorporar en nosotros, a recordar en realidad. ¿Ya? A recordar desde esta aceptación de quiénes somos y por sobre todo, y hablando de esta Venus en Capricornio, que siempre hablamos, cuando estamos hablando de Capricornio, estamos hablando implícitamente también de Cáncer, porque los signos del zodiaco tienen opuestos complementarios y el opuesto complementario de Capricornio es Cáncer. ¿Ya? Entonces, desde ahí, lo relevante tiene que ver, por sobre todo cuando estamos hablando de este eje, es que Cáncer, sorry que se me vino esto, pero Cáncer tiene que ver justamente que somos almas, seres que estamos acá en esta tierra aprendiendo, entonces nos invita a mirarnos desde una mirada más espiritual. Y desde ahí nos dice, oigan, no es necesario el juicio, no es necesario juzgarse, no es necesario, por ejemplo, cuando la embarramos según nuestra connotación humana, cuando la embarramos, cuando, no sé, hacemos cosas que en realidad no hubiésemos preferido no hacerlas, este eje desde ahí nos está hablando, no te juzgues, no te critiques tanto, no es necesario, estamos aquí aprendiendo en este proceso. ¿Ya? Entonces, es súper importante que en este periodo, como ya dije, de enero del 2022 a agosto de 2023, cuando Venus se juntó con el Sol, que aquí yo tengo, por ejemplo, la carta, que esta es la carta astral del momento en que Venus se juntó con el Sol. Tenemos que considerar que, bueno, el Sol y Venus se juntaron en el grado 18. A mí también me gusta ver los grados. También me hablan de un signo. El grado 18 es Escorpión. Por lo tanto, estamos en esto de ir desestructurando justamente estos aspectos rígidos de nosotras y nosotres. En donde es vital el tema acá hay una pregunta que quiero hacer, como es en quién estamos delegando nuestro poder, ¿cachai? En quién estamos delegando nuestra propia autoridad. Muchas veces delegamos esta autoridad en el relato que tenemos desde chiquitites, este relato que de repente, no sé, por ciertos castigos o por ciertas formas de ser de nuestros primeros cuidadores, nos quedaron muy anclados ciertos aspectos de nosotros de desvalorización, por ejemplo, de no sentirnos tal vez merecedoras, merecedores. Entonces desde ahí hay un llamado como a tocar, el fondo, a tocar ciertas heridas, porque nos están abriendo viejos dolores de antaño que están desde ahí anclados y que justamente son esos dolores y esos miedos. Y de esos miedos nace también ciertos controles, el tema de necesitar el control, que están anclados ahí y nos están abriendo esas heriditas. ¿Ya? Lo importante acá qué lindo acá de aparecer un picaflor. Lo importante acá de esto es que Venus a estas rigideces nos están pidiendo iras a eso que nos duele, desde la aceptación, desde esta rendición también, como de rendirnos a nosotros, de estar en esta escucha interna, de justamente en aquellos, cuando estamos en esta resistencia interna con respecto a lo que nos duele, es justamente cuando extendemos mucho más nuestros duelos y nuestras penas y nuestras, no sé, rabias. Hablo de rabias también porque cuando la Venus se juntó con el Sol estaba la Luna en Aries junto a Quirón. Entonces por eso también nos están invitando a ir donde duele,
pero desde este ámbito que es sin esta resistencia, desde este ámbito que es también como ya aceptar, por ejemplo, que tengo esta rabia y que me comporté de esta forma y que para el resto tal vez es como demoníaco, eh, pero es parte de lo que nos invita y que nos toma a ir en esa aceptación para, pum, desde ahí, desde ese fondo, eh, ir transformando lo que ya no queremos que esté en nosotros, y es justamente para, desde ahí también, el tema de ir como limpiando estas heridas nos permite encontrarnos con nuestros deseos genuinos, ¿ya? Entonces, desde aquí, Venus nos invita a hacernos responsables real de nuestro disfrute, de este estar. Acuérdense que está en Capricornio, está regida por Saturno, el Cronos, desde el tiempo. Entonces nos están invitando a tomar decisiones en pos de nuestro disfrute, de nuestro gozo. Y desde ahí hay una cosa que es radicalmente importante y para tomar nuestro poder de vuelta, para no soltarlo, para tenerlo desde las entrañas, es súper importante que no dejar de responsabilizar a otros de lo que nos pasa. Ya, yo entiendo que antes del retorno de Saturno, o sea, de los 28 para abajo, estoy hablando de la edad, es probablemente que estemos todavía diciendo, pucha, es que mi pasado, es que mi mamá, mi papá, mi abuela, mi abuelo, etcétera, 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 bla, bla, bla. Pero ya si tenéis más de 28, 30 años, o sea, realmente de tomar nuestro poder, ¿ya? De vuelta, hacernos cargo, y realmente tomar de vuelta esto para justamente desde ahí, desde esta sinceridad para conmigo, desde esta transparencia con respecto al vínculo que yo tengo conmigo, ir creando la vida que yo quiero, la vida que yo deseo, la vida que yo quiero vivir, ¿ya? Acá hay una cosa que también es súper importante y es llevarnos a la experiencia, ¿ya? Ojalá, obviamente, con una decisión tomada desde la meditación, desde la tranquilidad y no desde el apuro. Pero es súper importante llevarnos a, muchas veces no vamos a saber bien qué es lo que queremos si no realmente tomamos, si no nos lanzamos a la experiencia. Acá la experiencia es la que trae la sabiduría, es la que nos va acomodando, y lo importante de ir abriendo camino a través de la experiencia, y lo que nos están diciendo acá es sin juicio, sin juzgarnos, ¿ya? Bueno, si probamos en hacer una cosa nueva y después vemos que no era lo que pensábamos que iba a ser, cambiar y volver a encauzar hacia dónde nos queremos dirigir y hacia dónde nos queremos crear, ¿ya? Eso es súper importante, la soberanía interna creativa, y desde ahí también el tema de poner nuestros propios límites saludables en pos de nuestro autocuido, en pos de no traicionarnos nunca más, ¿ya? Entonces eso sí, full express. Podemos seguir hablando de este tema eternamente y de lo que nos propone Venus en Capricornio hasta el 2023, pero eso es lo que yo quiero dejar más en claro acá, es retornar y conectar con nuestro poder personal amoroso, porque esto no es un poder que va a querer ir a empujar a otro y ni a convencer a otro, sino que es un poder que emana desde lo más profundo de nosotras y que desde ahí se expresa, pero que no tiene ganas. Esta Venus en Capricornio no quiere hacer las cosas porque quiere tener más seguidores, por ejemplo, o quiere que la vean más, sino que por una gratificación más bien interna, de poder crearme acorde a quien yo quiero ser y estar, y en el habitarme en el aquí y ahora presente, ¿ya? En quién estamos delegando la autoridad, ¿ya? Porque muchas veces no hacemos ciertas cosas por el que dirán o porque eso no se debe hacer. Ojo con el deber ser, porque acá el tema acá hay una moral que se está transformando. Entonces, si nos quedamos con la moral del pasado y la moral y las buenas costumbres y no hacemos lo que queremos hacer por eso, no estamos siguiendo como esta orientación estelar,
¿ya? Entonces hay harto de valentía y coraje en lo que nos está proponiendo el cielo en esta transición en la que estamos viviendo hasta el 2026, más o menos, 2025, 2026. ¿Ya? Entonces, límites sanos, no traicionarnos, no por este anhelo de aceptación por parte del otro, yo voy a tener que sufrir y llorar, sino que límites claros, expresar desde el corazón eh, y decir basta cuando ya no da más la cuestión, pues cuando ya esto me está causando, oye, si no venimos a sufrir, esa es otra cosa súper importante de Venus en Capricornio y que estamos desarticulando, que es esto como la vida, como, oh, no sé qué, el sufrimiento, y no, puede ser de otra forma y nos tenemos que creer el cuento, ¿ya? Nos tenemos que creer esa cuestión porque también el Capricornio tiene que ver con lo transgeneracional, con lo heredado, con la transformación de lo heredado, y mucha de la cultura que traemos a nuestras espaldas, de las generaciones pasadas, y que con mucho amor y respeto los amo. Eh, pero es esta vida, esto como de la vida, como la lucha para arriba, y hay que romperse el lomo. Y la verdad es que, y lo lindo, es que este año hasta el próximo, con la Venus en el nodo norte, digo como no, Tauro nodo norte, nos están diciendo, oye, ¿sabéis qué puede ser de otra forma? No tiene por qué ser lo más difícil y sacrificado. Tu camino puede ser desde la simpleza, desde la optimización de tus propias energías, desde hacer el camino más fácil, de repente te puede traer hasta mucho más fruto. Entonces es creer eso y hacerlo sentido, hacerlo carne, de creer más, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Ya por algo también está Júpiter y Neptuno ahí con todo en Piscis, invitándonos a creer más allá de nuestros propios límites. ¿Ya? Eso, si tienes dudas, preguntas, comentarios, anécdotas, me puedes escribir a mi mail, que lo voy a dejar acá en la descripción, en mis redes sociales también, por sobre todo en Instagram, que es la que tengo más, es a la cual como que, pum, le pongo más enfoque. Y recuerda, bueno, suscribirte si te gusta mi canal, ponerle like, no, bro. Bueno, suscribirte sí, para que te lleguen ahí, para que esté al tanto cuando suba. Y también recuerden que yo me dedico a leer las cartas astrales, también aplico tarot, pero siempre todo desde el autoconocimiento, nunca desde el futuro ni predicción, para eso no es esta herramienta desde mi punto de vista, respetable los puntos de vista de otros, pero para mí tiene que ver justamente este mapa desde nuestra propia psique interna y este recorrido a liberarnos de viejas cadenas. Y si estamos justamente pensando en el futuro y en esta predicción, no nos libera de ninguna cadena y es más, nos encadena, ¿ya? Así que eso, cualquier cosa me escriben, un abrazo gigante, gigante y vamos con todo. No son tiempos tan ligeros, sino que de mucha concentración interna, de estar en esta escucha para ir transformando y desarticulando lo que no nos hace bien y lo que no nos permite vivir en paz, armonía y placer. Eso, abrazo grande, besitos, chau chau.